bienvenidos a su programa El Alto de Pie, Acapache Informativo Diario, en este miércoles 17 de septiembre. Bien, vamos a hablar de temas, en este caso, de carácter nacional. ¿Por qué? Porque en la población boliviana tenemos un problema serio a la hora de hablar del derecho propietario. Por ejemplo, en la ciudad de El Alto hay muchísima gente que está ya cabildeando más de 20 años, hasta 30 años, y no tiene su derecho propietario. Hasta el año pasado, mediante modificaciones, se ha tenido la ley 247, pero ¿qué ley ahora entraría en vigencia para que supla a esta ley 247? Pues la 173. Ahora está en versión proyecto de ley. Fue aprobado después de un debate en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Ahora pasó a la Cámara Alta, es decir, la Cámara de Senadores. Pero quiero dar a conocer algunas características de este proyecto de ley. Bien, primero, ¿qué nos interesa saber? ¿Qué requisitos debo cumplir para regularizar mi derecho propietario? Pues adelantarle que son casi los mismos requisitos que te pedía la 247, salvo que hay más flexibilidad, porque entraría un nuevo actor aquí, que sería el gobierno autónomo municipal de El Alto en nuestro caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando te pedían tu planimetría aprobada, tú ibas a tu alcaldía y estabas ahí meses de meses tratando de que se apruebe y así cumplir con este requisito. Ahora, este proyecto de ley aprobado señala que la alcaldía tiene que otorgarte un documento técnico alternativo, es decir, una certificación que te respalde que tú vives en esa zona, eres parte de ese distrito municipal, pero además que tu planimetría está en curso en su respectivo trámite. Ese documento técnico alternativo ahora te va a servir para que puedas completar los requisitos que antes no podías. Otro tema central: los gobiernos autónomos municipales, como los gobiernos departamentales, podrán también ser parte de los beneficiarios con esta ley. Podrán regularizar unidades educativas, el derecho propietario de un centro de salud, pero no solamente a este nivel de instituciones públicas, también otras instituciones podrán acogerse para regularizar el derecho propietario. Ya no como con la 247, que solamente podían hacer sus trámites de las personas naturales. Otro tema central importante: ¿quiénes podrán acogerse? Todos aquellos que hayan tenido ya sus bienes y que ya vivan en ese bien inmueble hasta el 2020. Es retroactiva 5 años atrás después de su aprobación. Consideramos que no debería tener más demora el tratamiento y la aprobación de este proyecto de ley 173, y esperemos que en la Cámara Alta, pues si no hay mayores observaciones de carácter técnico, legal u otro, pues se lo apruebe, para que de esa manera en el siguiente mes, en octubre, ya entre en vigencia, y de ahí se puede contabilizar atrás 5 años, pero también hacia adelante se tienen que contabilizar otros 5 años para que tengan todo ese tiempo y la gente pueda hacer sus respectivos trámites. Otra característica de este proyecto de ley es que todos los que se beneficien y finalmente regularicen su derecho propietario no podrán vender el mismo, tampoco hipotecarlo. Y para eso se tiene un periodo de restricción de 10 años. Esas son algunas de las características que tiene este proyecto de ley 173, Mi Hogar, Mi Patrimonio. Así es como se llama. ¿Y por qué he abordado hoy en esta editorial de inicio del programa este tema? Porque sé que pero mucha gente en todo el país y en mi ciudad, por supuesto, en El Alto, tienen estos problemas. Porque a lo largo de estos años, no solamente han sido extorsionados permanentemente por los denominados loteadores o los dueños de estos predios. Es decir, que mientras no se regulariza, le siguen cobrando plata por una u otra cosa. Cuota, cuota, cuota. Principalmente para los abogados, quienes son los que hacen o arman las carpetas para que se haga la dichosa
regularización de sus derechos propietarios. Es un problema serio, sin lugar a dudas, pero como quien dice, realmente uno quiere morirse tranquilo y vivir tranquilo, por supuesto, cuando tenga el documento en mano que acredite tu derecho propietario. Teniendo un bien inmueble a tu nombre, puedes acceder a múltiples solicitudes que uno también requiere frente a otras instancias. Es lo que hoy compartimos con ustedes. Esperemos que a lo largo de los siguientes días no solamente se apruebe este documento final y nosotros podamos darle a conocer también a plenitud todo lo que contempla este, por ahora, proyecto de ley 173 de regularización del derecho propietario. De esta manera le damos la cordial bienvenida a su programa que se emite todos los días por Radio Causachun Coca. Sean todos ustedes muy bienvenidos. A continuación, el desarrollo de las noticias generadas en esta jornada. Por parte de la concejal Vilma Alanoca. Y en esta jornada, le decíamos, ya entrando al ámbito municipal, el tema de los centros de salud prácticamente es un tema que no solamente, y al parecer está pasando acá en la ciudad del Alto, con los diferentes centros de salud, que le decíamos no existe el abastecimiento de medicamentos, micronutrientes, nutrientes para los adultos mayores, para los bebés, sino también está pasando a nivel nacional. Ojo, si esto está pasando en una ciudad poblada como la ciudad del Alto, tenemos entendido también que en algunos lugares de la ciudad de La Paz también está pasando lo mismo. ¿Qué está pasando en diferentes provincias donde también existe la escasez de medicamentos, la falta de micronutrientes? No nos podemos imaginar tampoco el tema de los insumos para algunas áreas médicas justamente que necesitan, el caso de odontología, tal vez el caso de otros temas más. ¿Y por qué le digo esto? Porque justamente el día de hoy pudimos conversar con un adulto mayor que visitaba la ciudad del Alto. Él venía justamente desde Curaguara de Carangas, esto en Oruro, en el departamento de Oruro, si mal no me equivoco, y él hacía referencia también a este tema, la falta de medicamentos, la falta de, sobre todo, y para él, la leche Carmelo, que manifestaba que hace varios meses ya no se les entrega. Ha pedido al gobierno que se le que atienda por lo menos a esta población vulnerable, como son la tercera edad. Y le decíamos, son un tema prácticamente que está abarcando ya desde la crisis económica y afectando sobre todo al tema de la salud en nuestro país. Ese entre uno de varios temas que vamos a tocar, y también en esta jornada el tema de los estibadores. Por lo menos acá en la ciudad del Alto han salido a reclamar los estibadores que trabajan en EMAPA, han reclamado sueldos adeudados, y justamente también el tema de la crisis económica que se está viviendo en nuestro país. Ese entre otros temas, y también obviamente más adelante estaremos con nuestro sector de fiscalización. Estuvimos en centros de salud, estuvimos en unidades educativas, estuvo la concejal Vilma Alanoca también haciendo inspección a una obra municipal que ya tendría que entregarse hasta fin de mes, donde tenemos entendido. Y este y otros temas adelante ya en el desglose de nuestras noticias. Vamos con nuestra presentación. Yatia Huinaca, el Alto de Pie, noticias. Vamos a empezar, le decíamos, con el tema de la salud, del área de salud. Si bien manifestaba justamente el tema de la falta de medicamentos, la falta de micronutrientes, el tema de desabastecimiento, en algunos casos de instrumentos que se necesitan para las curaciones, sobre todo en el área dental. Pudimos conversar con el señor Víctor Alcón, quien es representante del Comité Local de Salud de la Ciudad del Alto. Él ha denunciado que no existen medicamentos en los diferentes centros de salud. Asimismo, manifestó que este problema se arrastra desde el gobierno central y también el gobierno municipal. Lamentó que los pacientes estén peregrinando por comprarse medicamentos que tendrían que otorgarles los diferentes centros de salud. Escuchemos. Evidentemente están faltando bastante el tema de los medicamentos, no se están entregando de manera completa,
a muchas de las redes. Y ustedes saben que esto no solo es falencia del municipio, también hay falencia del hospital, de la gobernación, lo que corresponde al tema del SEDES. El SUS tampoco se está activando. Prácticamente nuestro hospital del norte se está volviendo el hospital de la muerte. A esto suma también el hospital materno Los Andes, que también está incumpliendo y está incurriendo en actos de negligencia, donde nosotros estamos mandando prácticamente una denuncia pública al gobernador Santos Quispe Quispe, en el cual nosotros en primera instancia en el pronunciamiento estamos exigiendo al gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto toda la entrega de los complementos nutricionales, insumos radioactivos, medicamentos, porque el derecho del pueblo alteño no puede ser negada por la negligencia de unos cuantos. En el punto 2 exigimos también al gobierno autónomo departamental, al SEDES La Paz, cumplimiento también en la entrega de medicamentos y radioactivos que responden a los hospitales de tercer nivel. Hay una falencia con estos productos. Hay una tremenda falencia. Toda vez que un paciente va, le dicen, váyase a comprar, le dicen. Entonces, ¿qué está pasando a este caso? Hermanos, hermanas de la población, nosotros queremos hacer esa denuncia pública. Y lo que dice el señor Víctor Halcón es prácticamente lo que nosotros le veníamos diciendo ya desde hace varios meses atrás, desde que también nuestro equipo de trabajo ha empezado a realizar las visitas a diferentes centros de salud en diferentes distritos, en diferentes barrios, para conocer también la realidad de cómo está la salud en el municipio alteño. Lo decíamos, lo que decía el señor Víctor Halcón en referencia de que no existen los medicamentos correspondientes, pues no es cosa de que ocultar. Y también lo manifestaban, y lo vamos a escuchar a continuación. No solamente se da en la ciudad del Alto, en los diferentes centros de salud de la urbe alteña, sino también se da en diferentes provincias donde se podría decir que lastimosamente el tema de salud es un poco menos, por así decirlo, un poco que no tiene mayor repercusión, porque son de provincia, allá no existe la facilidad de salir a los medios de comunicación, reclamar tal vez con los vecinos, hacer un mitin de protesta, y por lo menos las provincias son los que más sufren en estos últimos días. Le decíamos que vamos a escuchar a continuación al señor Alejandro Yaquita Marca, quien es oriundo de San Pedro de Curaguara de Carangas, provincia de Gualberto Villarroel. Él es un adulto mayor que ha conversado con nosotros y ha manifestado que carecen de medicamentos y micronutrientes como la leche Carmelo y que sus necesidades no son atendidas por el gobierno central. Escuchemos las palabras del señor Alejandro Yaquita Marca. Sí, nosotros carecemos allá y como en aquí venimos, carecemos de la atención del Estado en el sentido de leche Carmelo, no llega allá. Y cuando venimos en aquí tampoco nos quieren dar porque dice que no ha llegado, no hay. Y dada la razón que la mayoría de los adultos mayores estamos en esa situación sin la atención del Estado en tema de salud, peor, no hay medicamentos ni leche Carmelo para sobrevivir. La palabra justamente de este vecino oriundo de San Pedro de Curaguara de Carangas, que no existen medicamentos, prácticamente son abandonados o están abandonados por el tema del gobierno nacional en el tema de salud específicamente. Cambiamos el rumbo de las noticias, vamos a escuchar, y esto lo ha anunciado el profesor Alex Morales, quien es dirigente justamente del sector del magisterio urbano acá en la ciudad del Alto. Él anunció que para el día de mañana, jueves 18 de septiembre, se tiene previsto una movilización del sector, del sector del magisterio. Esto a partir de las 3 de la tarde en las principales calles de la ciudad del Alto. Ellos están pidiendo, y dentro de sus demandas están justamente unas mejoras al sistema educativo de nuestro país y sobre todo al rechazo del alza de los precios de la canasta familiar. Cuestionó que ninguno de los candidatos en campaña haya presentado propuestas concretas para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. El magisterio paceño, particularmente el Alto, una vez más ratifica la movilización de nuestro sector que ha sido definido en la conferencia que se ha llevado la anterior semana.
Ahí también hemos conocido de que el sector minero, los del Estado, los asalariados, un sector fuerte obrero, también se va a movilizar el día de mañana. Eso quiere decir que mañana jueves hay muchos sectores que están saliendo a las calles con sus demandas. Sector minero exigiendo de una vez por todas estabilidad laboral. Ellos ya están cansados del juqueo permanente, robo de mineral, y creemos que la estabilidad laboral es para todos los sectores. El magisterio se moviliza por sus objetivos concretos. Estamos preocupados porque no hay quien frene el alza de los productos de la canasta familiar. No hay una solución a este tema. Todos nos ofrecen el cielo y la tierra hasta llevarnos a las elecciones para la segunda vuelta. Y luego el verdugo que seguramente se va a tener que elegir va a dar duros golpes sobre las espaldas del pueblo y los trabajadores, porque ese nomás es el camino. El día de mañana, jueves 18 de septiembre, nos concentramos a las 3 de la tarde en puertas de la Casa Social. Y las manifestaciones, le decíamos, prácticamente se está volviendo a retomar esto en este caso, y escuchábamos las palabras del profesor Alex Morales del tema del magisterio urbano, y lo manifestaba. También mañana se prevé que un sector minero también se movilice por las principales calles de la ciudad de La Paz. Esto en demanda sobre todo de lo que ya conocemos, es un común denominador, el tema de los precios de la canasta familiar, el tema del combustible sobre todo, y también la falta de dólares. Y le decíamos, y tome sus previsiones también usted, vecino de la ciudad de La Paz, que el día de mañana prácticamente las principales calles de la ciudad de La Paz estarán cerradas por movilizaciones. Vamos a hablar en este momento de lo que está pasando en EMAPA. Usted sabía, bueno, no sé si la renuncia o la separación justamente del ex gerente, el señor Franklin Flores, que pesaba en su contra, y había denuncias justamente de actos o hechos de presunta corrupción. A esto se suma justamente que un grupo de estibadores que prestan servicios a la empresa de apoyo a la producción de alimentos, hablamos de EMAPA, realizó una protesta en esta jornada en las instalaciones de la empresa en la ciudad del Alto. Los trabajadores exigen el pago de sueldos devengados que, según afirman, no han sido cancelados desde hace varios meses atrás. Para los sucursales, tiendas aquí en La Paz, MAPA, porque pues estamos exigiendo los pagos que nos adeuda, ¿no? La empresa de MAPA, porque nos debe, digamos, desde el mes de enero hasta el mes de mayo de este año, sí, de este año, de 2025. ¿Cuántos trabajadores? Somos 22 personas que trabajamos en instalación de MAPA. Nosotros hacemos carga y descargueo, digamos, de productos. Nosotros cargamos de aquí y vamos a descargar a los sucursales, que son, digamos, que tienen en MAPA, en los sucursales tiendas aquí en La Paz, en el Alto. Nosotros ese movimiento hacemos. Distribuimos. También descargamos aquí la harina. La harina descargamos el azúcar, todo producto que, digamos, en MAPA que contiene. ¿Esto es a nivel de la ciudad del Alto y La Paz? Sí. Nosotros ¿Qué es lo que le habría dicho? ¿Quién es el encargado? el encargado ahorita, digamos, que era de logística, era tal Gabriel, el licenciado Gabriel. Me indica, digamos, él nos tenía que pagar, pero en sí no ha sido, lo han cambiado, digamos, como han cambiado también con la situación que han pasado. Otro licenciado han cambiado, entonces no sabía a quién decirlo o quién me va a pagar. Esa ha sido la molestia. Últimamente mi persona ha ido, digamos, a la gerencia para que hable directamente con el gerente, pero no se ha podido. Cambiamos el día de ayer, le decíamos justamente que Estados Unidos prácticamente ha sacado de la lista a Bolivia de uno de los países que
lucha contra el narcotráfico, junto a Bolivia y otros países a nivel mundial. Esto ha sido muy recriminado justamente por diferentes organizaciones sociales, diferentes autoridades nacionales, y vamos a escuchar a continuación también al señor Julio Alvarado, quien es representante del CONADE. Él ha lamentado que en la gestión del presidente Luis Arce, Bolivia se haya convertido en un refugio de narcotraficantes. Aseguró que esto se debe al mal manejo que se realizó por parte del gobierno, ya que no se pudo tener conocimiento, por lo menos el gobierno no tenía conocimiento de la estadía en nuestro país, tanto de Marcet y como del ahora líder del PCC, que se presume justamente ya estaban viviendo bastante años en nuestro país, y que si no hubiera sido por tal vez un boletín de captura, no nos hubiéramos enterado hasta la fecha que estos dos grandes capos del narcotráfico estaban en nuestro país, y uno de ellos prácticamente jugando fútbol diariamente. Pero escuchemos qué es lo que decía el señor Julio Alvarado, representante del CONADE. Lo que ha sucedido es solamente una reafirmación. Nos hemos convertido en un narcoestado, y esa es la catalogación que nos dan a nivel internacional, y en esta desertificación que ha presentado Estados Unidos señala que se ha convertido en un refugio de narcotraficantes Bolivia. Ahora, esto no es nuevo, nosotros tenemos noticias, y ustedes, amigos de la prensa y los compatriotas, saben que aquí estaba viviendo el señor Marcet, ahora este jefe del PCC de Brasil, etcétera. O sea que en Bolivia han entrado y han salido los narcotraficantes. Por lo tanto, nosotros condenamos esa situación de habernos puesto en el contexto internacional como un narcoestado. Ahora, ¿qué se debe hacer? El próximo gobierno tiene un gran desafío. El desafío es de quitarnos esa mala estigmatización que nos han dado de narcoestado, y lo que tiene que hacer una lucha frontal contra el narcotráfico. Pero ojo, el narcotráfico es un delito internacional. Bolivia sola no va a poder luchar contra el narcotráfico. Y le decíamos, prácticamente la repercusión que se ha tenido desde que se conoce esta decisión por parte de Estados Unidos es prácticamente el tema de que no se ha manejado muy bien el tema del narcotráfico. Le decíamos, la lucha contra el narcotráfico en diferentes sectores. El ex ministro Eduardo del Castillo, prácticamente que en su gestión, por así decirlo, recién se dio a conocer que el señor Marcet estaba en nuestro país, y ahora con el nuevo ministro de gobierno pues nos enteramos que un líder del PCC estaría en nuestro país igual. Eso da mucho de qué hablar, en el sentido, le decíamos, de que prácticamente el gobierno no ha manejado muy bien el tema de la lucha contra el narcotráfico, y esto obviamente se debe porque el gobierno no está dando solución prácticamente a ningún problema que se tiene en nuestro país, desde el tema de la crisis económica a este tema del narcotráfico. Nos vamos a ir a una corta pausa. Al retornar estaremos hablando también y escuchando justamente las palabras del secretario general de la FEDSUTCC, que ha hablado justamente sobre la aprehensión el día de ayer del señor Ludwig Sánchez, que recordemos es una de las personas que ha denunciado los hechos irregulares al interior de YPFB. Y también estaremos dándole a conocer en nuestra sección de fiscalización a los diferentes centros de salud, diferentes unidades educativas, y también a las obras que se fueron a visitar. Esto realizando la fiscalización también de la gestión municipal. Una corta pausa, por favor, ya retornamos. Enseguida volvemos con tu programa El Alto de Pie con Vilma Lanoca. Continuamos con tu programa El Alto de Pie con Vilma Lanoca. Bueno, todo lo que va a ocurrir después del 8 de noviembre no es nada alentador, es decir, iremos a votar todos y todas. Sin embargo, al día siguiente no va a cambiar nada. Sí tendremos una nueva cara en el gobierno, pero ¿cómo pretenden resolver los problemas? Principalmente aquellos que tienen que ver con las divisas, es decir, el dólar.
aquello que tiene que ver con nuestra estabilidad macroeconómica cuando hablamos de las reservas internacionales y cuando hablamos del oro. Y precisamente el gobierno se encargó de crear una empresa estatal para la compra del oro, se encargó de cambiar una y otra vez a directoras a la cabeza de la autoridad del oro, que es la AHAM. Tan controversial ahora se ha convertido esta institución, pero déjeme contarle algo. Hemos extraído datos importantes, interesantes, de parte del análisis que ha hecho el economista Horacio Villegas, y él manifiesta que el gobierno el año 2023 ha adquirido 28,5 toneladas de oro. Voy a reiterarte, 28,5 toneladas de oro. ¿De quiénes? ¿A quiénes les ha comprado? A los cooperativistas como también a diferentes comercializadoras privadas. ¿Qué es lo más aquí preponderante? Que el gobierno se dice que ha comprado este oro a un costo de más de 800.000 bolivianos la onza de oro. Ojo, 800.000 bolivianos. ¿Y a cómo lo vendió al Banco Central de Bolivia? A 500.000 bolivianos. ¿Por qué haría eso una empresa estatal? Hablamos de EPCORO. EPCORO. Ahora, este analista economista señala también que ya EPCORO no existe, que solo funcionó poco tiempo, porque tuvo grandes pérdidas. ¿De cuánto se inyectó para la creación de EPCORO? ¿Por qué compró tan caro a los cooperativistas mineros? ¿Y por qué vendió tan bajo al Banco Central de Bolivia? Nos quedan muchísimas dudas. Pero además, déjeme decirle que para comprar este oro no había dinero. ¿Qué hizo el Banco Central de Bolivia? Imprimió nuevos billetes por un monto de 24.000 millones de bolivianos. Cuando Luis Arce dice alegremente que el responsable de la crisis económica es Evo Morales, el responsable de la crisis económica son los bloqueos, no me han dejado gobernar, es completamente falso todos estos argumentos. Quien ha desorganizado, desordenado y corrompido todo el manejo macroeconómico ha sido Luis Arce Catacora, y aquí están todas las pruebas de cómo manejó estas importantes reservas, cómo es que se adquirió el oro, cómo es que se ha creado esta empresa EPCORO. Pero, a ver, ¿esto en qué ha derivado? Bueno, ha derivado en muchos problemas. Por eso les estoy diciendo qué va a pasar después del 8 de noviembre. Los problemas que nos va a heredar Luis Arce Catacora: primero, el endeudamiento interno y externo. Y no solamente estamos hablando ahí de la gestora, sino también estamos hablando de EMAPA y otros. 2, la importación de combustible vía bot trading. ¿Qué va a pasar después del 8 de noviembre? ¿Van a cerrar bot trading? Bot trading se ha prestado una importante cantidad de plata, ¿no? Millones para crear esta empresa con sede en Paraguay. Todo para no cumplir las obligaciones acá en Bolivia. Pero ¿qué va a pasar con este tema de la importación de combustible vía bot trading? Esa respuesta no la tenemos, pero es un problema que nos hereda Luis Arce. Tercero, ¿qué va a pasar con esta impresión de billetes sin respaldo? 24.000 millones de bolivianos ha impreso, y esto ha ocasionado obviamente la terrible inflación que todavía vivimos en Bolivia. ¿Qué otra consecuencia nos hereda Arce? La devaluación del peso boliviano. Hoy 100 bolivianos es como 10 bolivianos. ¿Gracias a qué? A estas malas medidas y el mal manejo del gobierno de Luis Arce. Por otro lado, nos está heredando la corrupción institucionalizada. Estos 5 factores que menciono a manera de conclusión del mal manejo económico, pues derivan en una inflación y desorden económico total. Al respecto, no hemos tenido ninguna propuesta objetiva por parte de los binomios. Sin embargo, todos estamos enfrascados en estos audios, en estas denuncias controversiales entre una señora que dice: tengo un hijo de Luis Arce y quiero que me dé asistencia familiar, y la otra señora que le sale y le dice: yo cuando estaba de directora he visto los malos manejos, ella me hostigaba para que yo haga hechos irregulares. Lo cierto es que la AHAM hoy por hoy está ocasionando un serio daño económico y medioambiental.
Yo creo que lo de la AJAM tiene que profundizarse en su investigación. Ha sido muy delicado lo que dijo otra exdirectora. Salió con unos audios, el modus operandi que también involucra, según los audios, al propio presidente Arce. Por eso yo llegué a esa conclusión. Luis Arce no es un político a quien le interesa resolver los problemas del país. Por lo visto, a Luis Arce lo que le interesa es robar, es hacerse millonario. Y por eso ha robado la sigla, ha intentado matar al líder de esa sigla, ha proscrito al binomio o a la participación de Evo Pueblo, solo por eso, porque éramos una gran piedra en el camino. Quienes hemos denunciado la corrupción en este país ha sido quienes somos parte de Evo Pueblo, principalmente de la Asamblea Legislativa. Y eso no le gustó a Luis Arce, porque si él hubiera hecho caso a esas denuncias, estoy segura que no hubiera llegado a tal punto ese mal manejo de la AJAM con todos los que han pasado por ahí haciéndose cargo, además sin los méritos y tal vez sin el conocimiento necesario. ¿Hay corrupción en la AJAM? Yo considero que sí. Por eso hoy tenemos una minería descontrolada. Ayer se ha protagonizado, fruto de eso, una gran movilización, también en rechazo a todo el mal manejo desde la AJAM, pero también contra la minería ilegal. Entonces, ¿qué estaba manejando Luis Arce? ¿Qué estaba haciendo cuando tenía que controlar estos proyectos tan importantes para Bolivia que generaba divisas? Él ha llevado a la quiebra a Bolivia. Bueno, muchos no compartirán de pronto el estilo periodístico interpelador que tiene María Galindo, esta activista social, feminista. Sin embargo, así como está la situación de cara a la segunda vuelta con estos dos binomios insípidos e inconsistentes, la verdad que es el mejor perfil para asumir la moderación del foro debate que está organizando el órgano electoral. Necesitamos investigación, necesitamos interpelación periodística y necesitamos realmente buscar la verdad. No simplemente congraciarnos con el poder para no hacer ciertas preguntas o dejarles pasar algunos temas que tal vez los podrían incomodar. El periodista que busca la verdad no tiene nada que perder y lanza las preguntas a quemarropa, porque si hay algo que tiene que responder el binomio de Tuto Quiroga con JP Velasco, pues son muchos ligados al pasado, ligados al futuro y tienen que ver con la economía y también con sus, vamos a decir, sus millonarias sumas que tienen en sus arcas y cómo van a enfocarse en resolver los problemas de un pueblo empobrecido. Lo propio del otro binomio, Paz Lara. Un binomio primero ligado por Paz Pereira a un padre que viene de las megacoaliciones, viene de problemas serios con el narcotráfico, con la corrupción, con la privatización y obviamente que su hijo no será diferente a él en varios de los puntos que he mencionado. Y tenemos un Paz Lara que saltó del TikTok a ser un candidato a la vicepresidencia, pero su perfil de policía, pues pese a que ya es ex capitán, está más claro que nunca, ¿no? No solamente es inconsistente, sino también es muy confrontacional. Realmente tenemos un problema serio, no tenemos opciones que sean realmente factibles para ir a votar por una de ellas y por eso pienso que un perfil adecuado para encarar este debate sería el de María Galindo. Entiendo que ambos binomios han optado por participar sí o sí de los debates que está programando el órgano electoral. Sin embargo, es importante también ver quién los va a moderar. Si va a ser simplemente para tomarse la foto y cumplir con formalidades, no nos sirve de nada. Sin duda, una gran opción por su perfil interpelador es María Galindo. Si alguien aquí ha desnudado la corrupción, la ineficiencia del Estado y del gobierno de Luis Arce, una de ellas ha sido María Galindo y sería realmente una opción interesante para que pueda moderar este importante foro. Pero dudo mucho que si María Galindo, el órgano electoral, la confirma como moderadora, dudo mucho que asistan. Ya lo dijo JC Velasco, ¿no? No, hay insulto, yo no podría ir, dice el señorito. Yo le digo a JC Velasco, el candidato a la vicepresidencia de Tuto Quiroga, es un mero impostor.
Habría que revisar sus vínculos que todavía tiene usted con todo el desfalco y todo lo que ha ocurrido con el Banco Fácil. Usted es un millonario más de este país y no nos va a convencer porque viene al Alto, baila la morenada o se pone un poncho o come el aptapi. Es simplemente usted un impostor que sabe que el voto para que alguien se haga presidente en este país o presidenta está en la clase popular y simplemente viene a vender, como se dice, ese charque. Qué engaño en el que estamos sumidos hoy en Bolivia de cara al balotaje. Hiwasan marcasan lurawi nakap unijasa ukamat humanakaj alto marcanquir camirinakaj gestión municipal uka yatip hañamataki. Más de 40 centros de salud hemos visitado para corroborar todas las falencias. En las últimas horas visitamos el Centro de Salud Santiago I y ahí pudimos hablar con la odontóloga que presta el servicio dental. Ella ha manifestado claramente que tienen alguna parte del equipamiento, ¿no?, para que puedan ellos atender a la población, pero lamentablemente no cuentan con todos los insumos para hacer las curaciones respectivas en cuanto a la atención dental se refiere de la población. En cuanto a medicamentos, esta gestión hay mucho desabastecimiento. No tengo ahorita la parte de prevención. No tengo pasta profiláctica, no tengo flúor, cepillos de profilaxis los estamos trayendo nosotras, por lo menos para hacer profilaxis a las personas que hacemos de tatuaje. Y en insumos tengo restauraciones, tenemos dos tipos de restauraciones que son de ionómero y de resina. Resina se nos ha acabado ya el anterior mes y hasta el momento no nos están proporcionando. Entonces para esa resina necesitamos 3 medicamentos, el ácido, el bondi y la resina. El ácido tenemos un tubito que lo utilizamos para selladores. Entonces, y tenemos bondi, pero no tenemos resina. Entonces, tenemos óxido de zinc para provisionales, pero no tenemos eugenol. O sea, está a medias, digamos. Para extracciones tenemos, pero si fuera alguna complicación, digamos que haya una infección, no tenemos medicamentos para alvéolos infectados, no tengo hilos de sutura ni agujas de sutura. Entonces, si hay hemorragias, no sabemos qué vamos a hacer. Seguimos hablando del Centro de Salud Santiago I. La responsable de este centro de salud nos ha informado también que carecen de medicamentos desparasitantes para los pequeños. Y otro grupo vulnerable que estaría siendo afectado son las mujeres, porque requieren de ciertos medicamentos para practicarse el Papá Nicolau. Imagínense a lo que les están exponiendo los niños sin poder desparasitarse y las mujeres sin tener los medicamentos suficientes para que se hagan el proceso o el tratamiento del Papá Nicolau. Esto realmente va a ocasionar problemas muy serios en cuanto a la niñez y las mujeres. Para el menor no tenemos chispitas, Mebendazol ya va a ser 2 años que no tenemos. No nos dan y habría que desparasitar no solo a los niños, sino también a todas las personas tendríamos que desparasitarnos 2 veces al año, cada 6 meses, y los niños no tienen. Tenemos una población que tendrían que ser beneficiados para prevenir, porque es para prevenir tanto la desnutrición, anemia y todo eso,
tanto el Nutribebé como las chispitas, ¿no? Para la mujer en edad fértil no tenemos óvulos, nada. Hacemos, digamos, Papá Nicolau, detectamos que tienen flujos, queremos darle tratamiento, no hay. ¿Qué le parece? Ahora, ya óvulos nada, ya va a ser igual un buen tiempito, no tenemos. Y ahora para tomar Papá Nicolau, ya no tenemos cepillos endocervicales, recién se nos acabó la anterior semana. Entonces ahora ya estamos para que nos doten y se hace nomás Papá Nicolau porque los centros vecinales entran en campañas y ahora estamos en esa deficiencia. Lo malo es que nos exigen, nos dicen, hagan Papá Nicolau, detectamos flujo y no podemos darles tratamiento. Se imagina allí, algunos se compran, otros no pueden comprarse. ¿Por qué? Porque ahora con esta situación peor que estamos, que todo ha subido, peor pues hasta los medicamentos han subido y no se pueden comprar. Ahorita sería bien importante tener todos esos medicamentos para apoyar. Así como hablamos de salud, que es una prioridad, por supuesto, también tenemos que hablar de educación. Recientemente la alcaldía por fin nos ha dado la información de cuánto se está ejecutando en los diferentes programas y proyectos que deberían ser ejecutados eficiente y transparentemente, pero no vemos ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque cuando visitamos los colegios en el Alto, tienen las mismas falencias en cuanto a los equipamientos. No se salvan tampoco los profesores, el director del área administrativa, porque todos tienen que comprar de su bolsillo hojas bond, tinta para la impresora, todo lo básico para hacer la gestión en educación. A propósito de este tema, hemos visitado el Distrito 4, la unidad educativa Luis Espinal Camps, y esta es su realidad. La pasada gestión 2024 el municipio nos ha otorgado materiales para administración, secretaría, tintes, hojas, folders, bolígrafos, marcadores, la pasada gestión. Este año lastimosamente no estamos dando modos también para podernos abastecer de estos materiales. A nivel de infraestructura tenemos POAs, la pasada gestión con el POA se ha logrado terminar nuestro ambiente principal, nuestra sala, nuestro salón, y se ha comprado muebles. Entonces eso se ha cumplido la pasada gestión. Esta gestión está programado, se ha indicado desde la Junta Escolar a dirección de que a mediados de este año que ya ha pasado, se tenía que empezar con la construcción del baño. Lo hemos destinado el POA de esa gestión, 130.000 y algo más de bolivianos para el baño, pero que por alguna situación aún no se está realizando. Esperemos que ya se lo haga. También hemos tenido la visita de personeros de diferentes departamentos del municipio que han venido a atender alguna necesidad que teníamos. Han coordinado con nosotros, les hemos hecho conocer con el otro turno más de primaria e inicial, de que el tema de la electricidad, la instalación, era un asunto pendiente. Solo el tema de los materiales administrativos sería el asunto que todavía sigue pendiente. Ojalá se nos pueda atender este año o a la próxima gestión. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa acá por Radio Causachuncoca, no sin antes hacerles un adelanto, temas que estaremos tratando mañana a propósito de temas municipales. Tiene que ver con el recojo de la basura, con la ejecución de este presupuesto que realmente nos preocupa de sobremanera. ¿Por qué? Porque hasta junio han ejecutado prácticamente el 77% de su presupuesto. Hasta junio de este año se tenía previsto cerca a 124 o 25 millones de bolivianos para pagar el recojo de la basura, pero resulta que ya hemos pagado más del 76%. Casi 77% de esta plata. O sea que para terminar este año y garantizar el recojo de la basura, por lo menos se requieren otros
65 millones de bolivianos. ¿De dónde sacará esta plata el municipio? ¿Otra vez recortará a todos los proyectos? ¿Por eso faltará medicamentos? ¿Por eso faltará material de escritorio en los colegios? ¿Por eso no podremos tener iluminada la ciudad del Alto? ¿Por qué hasta el momento no se ha encarado con responsabilidad una planta de reciclaje para disminuir estos costos altos para el pago del recojo de la basura? Este y otros temas relacionados al tratamiento de los residuos sólidos y al recojo de la basura lo vamos a desglosar mañana, porque hay temas preocupantes con el tema de la contaminación medioambiental y las licencias con las que deberían contar tanto quienes utilizan el relleno sanitario, los terrenos, como también las empresas. Mañana más información. Nos despedimos. Muy buenas tardes y noches.